Bueno, seguimos en la mañana popular, bueno, con la promesa y lo que veníamos anunciando desde ayer, con la visita de Carlos Zapa, un gran campeón sauceño en lo que es el deporte del automovilismo, que bueno, en estos días está dando que hablar. Bueno, el automovilismo siempre da que hablar y la verdad que nos pone muy feliz que existe el automovilismo. Y en Sauce tenemos un recampeón, había sido un hombre que compitió en varias categorías, turismo cafetera, está bien, tengo bien ahí el currículum, Fórmula 5 entrerriana, que serían como los autitos De Fórmula 2. sí, de Fórmula 2, bueno, y en Fuerza Libre, donde tenés un récord Bien, impecable de 14 torneos, 9 campeonatos. no hay campeonato. 9 campeonatos. Bueno, el señor Carlos Zapa con nosotros. Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? Buenos días a la distinguida audiencia de esta FM. Bueno, Carlos, contanos, ¿cómo comenzaste vos con tu deporte, en definitiva? ¿Cómo llegaste a él? ¿Qué es lo que te atrapó? Porque seguramente todo esto ahí detrás es una pasión, ¿no? Bueno, quiero hacer una acotación respecto a lo que vos decías recién, gran campeón, qué sé yo. Sauce tiene 4 campeones en la Fuerza Libre Internacional. ¿Me entendés? Todos muchachos de acá. Sí. Se hicieron acá, hijos de pilotos de acá. Bueno, la verdad es que nosotros nos gustó siempre el automovilismo, como gente joven, íbamos a ver carreras, a Chajarí, a Concordia, acá a toda la zona, con algunos amigos que hoy ya no nos acompañan, ya no están más con nosotros. Y bueno, fue así que cada vez nos gustaba más y nos íbamos a todas las carreras, hasta que un buen día dicen en una reunión, tenemos que tener un auto. Seguro. La verdad es que soñábamos, ¿no? Porque no teníamos un peso partido al medio, no teníamos ni una comisión directiva, nada. Pero bueno, empezamos a averiguar por dónde había algún auto, qué sé yo, hasta que en un determinado momento nos dan un dato que en Concordia, un tal, el turco Alalí, tenía una cafetera para vender. Bueno, conseguimos la dirección y fue así que un día domingo a la mañana viajamos a Concordia con, como decía recién, con gente amiga que ¿Los querés mencionar, hizo te mucho acordás? más, lo voy a hacer porque era Paco Varés, quien hace pocos días que nos dejó Poroto Pecosi, ¿no es cierto? Que te voy a contar algo justamente Sí. de cómo pudimos tener el auto. Bueno, fuimos a Concordia, golpeamos mano, nos atendió un señor y dijimos, mire, venimos a ver acá. Sí, yo soy, dice, Al Alalí. micrófono. Nos dijeron que usted tiene un auto. Sí, pasen, miren. Hablale a este vos. Bueno, resulta que, claro, para mí y quienes andábamos en esto, veíamos esa cafetera ahí que a lo mejor era una chanchurria, pero para nosotros era un Fórmula 1, Claro, claro. de hermoso, ¿entendés? Y bueno, fue así que empezamos a hablar, miramos, tenía motor Forat, en un determinado momento, porque fuimos a ver, como te digo, no teníamos un peso partido al medio. Había ido Poroto, Paco y yo. Y Néstor Batalla. Néstor Ujú. Batalla tampoco ya no estaba con nosotros. Sí. Néstor era contador del Banco Nación. Y bueno, dice Poroto, ¿cuánto pedí por la...? Si digo en este momento, no me acuerdo más si era peso, peso argentino, bueno, creo algo de 3.000 o una cosa así, creo que era, ¿viste? Y le dice Poroto, te puedo pagar en 3 veces. Yo decía, entre mí, ¿y dónde estamos sacando la plata? Y le dice él, sí, y me acuerdo, pero patente que le dice a Néstor Batalla, no se te ocurra presentar los cheques antes, porque yo soy el contador de Banco Nación y el cheque va ahí de vuelta. Ah, ese está. ¿Me entendés? Había Fíjate. tongo ahí, ¿eh? Bueno, entonces, y le dice a la sí, no hay problema, te acepto los cheques. Se va, andábamos en una Chevrolet 73 que era de Poroto. Se va hasta la camioneta, viene allá jugando con la chequera del banco corriente. Y bueno, ¿y ese es el auto que salió campeón después? Con ese auto no salí campeón. No saliste campeón con ese. No, con ese primer Bueno, auto con no. ese arrancaron. Con ese arrancamos con el número Hablale al 30. micrófono, pues, medio. Arrancamos con el número 30 Sí. y terminamos la temporada con el número 7. O sea, saliste séptimo en ese campeonato. Exacto. Y en el año siguiente ya salí tercero.
Mirá vos. Número 3 de 7 a Todo 3. con este auto. Con este auto O que sea, estamos, bajaste de este 17. auto que se denominaba el Sauceñito 2, Ajá. porque el Sauceñito 1 teóricamente era el auto que se fabricó acá en Sauce, que lo corría Ángel Méndez. Ajá, muy bien. Que también fue campeón, ¿no? ¿O no? No, no, ¿No? no, no, no. Él Bueno, corrió muy pocas carreras porque desgraciadamente la historia de Ángel Méndez sí. este, se truncó cuando en una carrera que yo era muy chico fuimos a Curuzucuatiá y en una carrera corría Ángel Méndez y corría un tal Nejanqui de ahí de Curzú. Se tocan con Méndez y el auto de Nejanqui sale hacia afuera y había un alambrado y el alambrado lo decapitó a... Ah, quedó sentido el hombre. Exacto, y quedó muy mal y de ahí no corrió No corrió más. más. No Bueno, corrió más. terrible, ¿eh? No, no la Este, tenía esa historia, ¿eh? te digo más, le digo para la audiencia, no existía esta ruta que va derecho acá a Sí, Curzú, no era por la teníamos que primavera. dar vuelta allá, no allá por el descanso, por aquel lado, mejor dicho, por Perugorría, dar vuelta para venir a Curzú. O había que ir de acá, en Entre Ríos, a San Jaime, dar toda la vuelta para poder ir a Curzú. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir con la historia de tu auto. Bueno, ahí cambiaste de auto. Del 30 te fuiste al 3 con el mismo auto. Sí, Bajaste un montón de... bueno, de ahí O ese sea que el año, sueño venía arrancando bien con los bien, compañeros porque bien, bien, bien. Nosotros ya en 2 veíamos, años bueno, tenían tercer habíamos, puesto. habíamos detectado, ¿no es cierto?, que todos los otros pilotos de la zona se iban actualizando con chasis nuevos y todo ese tipo de cosas. Nosotros teníamos un chasis ya de vieja data, hecho con dos largueros de, ¿Por qué es cafetera? Por la forma, ¿no? y porque originalmente se denominó así, Eh, ¿no es cierto? Eran prácticamente unas cafeteras sí, por el recorte que el tenían, y, recorte del... Sí. claro. Y bueno, entonces fueron, por ejemplo, acá, la gente de Feliciano, la gente de La Paz, Cachomingo, compañía, fueron actualizándose con chasis nuevos. Nosotros estábamos con el chasis viejo. Hasta que un día dijimos, bueno, tenemos que actualizarnos. Y nuestro auto tenía un tren delantero con un eje rígido de Forocho. Y bueno, en una oportunidad dijimos nosotros, tenemos que hacer una suspensión independiente. Y con un querido amigo desaparecido que hizo tanto por el automovilismo de acá, Jorge Asner, un día decidimos cortar el eje al medio y copiando de lo que es la suspensión de una F100, de una Twin Beam, cortamos al medio, hicimos dos grilletes, hicimos la suspensión independiente. Mejoramos mucho, tal es así que la primera carrera que corrimos con ese auto, ganamos. Bueno, Con el segundo... el Sauceñito 2. De ahí decidimos que ya teníamos que actualizarnos y conseguir un chasis articulado, por decir rotulado. Entonces no conseguíamos, acá en la zona no conseguíamos, y decidimos viajar a Santa Fe. Ahí en Santa Fe estaba un señor, Hugo Vini, que era un fabricante muy nombrado en los Super TC2000, fabricante de chasis, Hugo Vini. Fuimos con unos amigos acá, hasta ahí, llegamos allá, le preguntamos si tenía algún auto articulado y dice, mire, no tengo nada. El último que tenía hace, no quiero mentir, si 10 días, 15 días, que le vendía a un señor de Venado Tuerto. Bueno, era un auto ya tenía sus años, pero era un auto todo rotulado de la vieja Fórmula 1 nacional, que corrían con motores Torino, de Fórmula 1 Claro, sí, nacional. sí, como Bueno, hasta el motor era fabricación bueno, nuestra. entonces Argentina. le preguntamos a este hombre, ¿y será que no hay posibilidad de hablar con este señor de Venado Tuerto? Sí, como no, dijo, acá tengo la cosa. Lo llamó y le dice, mira, acá hay un agente de corriente que anda buscando un auto así, así, le comenté que yo le había vendido a usted un auto. Que ellos me preguntan si por la duda a usted no le interesaría venderlo. Y bueno, y no sé, en una de esas cosas dice el señor, y bueno, estábamos a 200 kilómetros de Venado Tuerto, que vengan, que vengan, Al mismo que compró. al mismo que compró. Háblale al micrófono. Bueno, al mismo que compró, Sí. bueno, que vengan. Andábamos en esa oportunidad en una camioneta de Félix Correa, en paz descanse, Cuco Monti y yo. Ahí vino él
Bueno, El segundo auto de fuimos a cafetera. Venado Tuerto, le compramos el auto sin, Vini- bueno, sin tráiler, sin nada, lo cargamos arriba de la camioneta. de la camioneta. Ah, re prolijo. Bueno, de ahí, no, de ahí vinimos nuevamente a lo de este señor Hugo Vini, porque ese chasis tenía el motor atrás y nosotros teníamos el motor adelante. Nosotros ya teníamos previsto hacer todo. Y bueno, llevamos el auto y vamos a reformarlo para ponerle el motor del Fora adelante. Bueno, ya que estábamos ahí, había un señor que tenía un Tano, ¿Qué cilindrada tenía el Fora? el Fora de 4.000 centímetros cúbicos. Tenía, fíjate vos que le entra justito, pero justito, el pistón de la coupé Chevy, que es 4.200, ese ocupa, que de pollerita corta, ese pistón usábamos nosotros. Y bueno, actualizamos y ahí con este señor Vini trabajaba un señor Miranda que hacía unos motores que eran la copia del Berta. Y nos actualizó, hicimos el Fora, como lo sabes, no tiene lubricación forzada, tiene No, no lubricación, sabemos. No dice, vos bueno, sabés como que sabemos. Pero... lubricación, porque lo que se denomina cucharita. O sea que tiene como una cucharita en la bancada y eso levanta Levanta el aceite y escupe para arriba. del cárter y escupe para arriba. Esa es la lubricación. Sí, sí. Eso sí. Bueno, entonces nos dijeron, esto, fíjate vos que el Fora no, originalmente creo que trabaja 800, 900 vueltas, así que Sí. viene de fábrica. Nosotros así nomás, mínimo eran 3.000, 3.500 vueltas. Bueno, ¿y qué pasó con ese auto? ¿Saliste Bueno, campeón por primera vez? Entonces, Yo ya quiero que salga campeón, bueno, ¿viste? no, nos dice este señor Miranda, mire, esto no les va a aguantar. Acá lo que hay que hacer es perforar todo el cigüeñal para hacerle lubricación forzada. Porque si no, ustedes van a dar 5, 10 vueltas como máximo y se funde, porque no le da la lubricación. Y bueno, efectivamente, hicimos. Llevamos a Rosario el cigüeñal, hay una casa que se llama El Artesano, que se dedican a todo ese tipo de cosas de cigüeñal, y nos hicieron la perforación, le pusimos una bomba de alimentadora para la circulación del aceite, y bueno, y con eso se mejoró mucho. Después de eso sí, Bueno, y ahí presentaron el otro vehículo. de ahí ya incorporamos tracción que debutamos con ese auto en La Paz. En La Paz. En La Paz. ¿Y cuántos pilotos corrían en ese tiempo? Y normalmente éramos entre 20 y 25 autos. 25 autos. Había mucha concurrencia en aquel momento. Lógico, no estamos hablando de un auto hoy de última generación, la mayoría eran autos viejos como el que teníamos nosotros. Seguro. Sí, se habían actualizado, por ejemplo, Cachomingo de La Paz, Héctor Percara de Feliciano, y bueno, no recuerdo quién otro, quienes Los trajeron. Percaras son conocidos, siguen. Creo que hay uno de los hijos, Un sobrino, hijo de Héctor. que sigue compitiendo. Y bueno, La fuerza libre. esa gente ya con chasis nuevo, no sé. No, Sí, y bueno, ¿y ahí cómo te fue con ese auto? con ese auto, muy bien, empezamos a... Quedamos en que quedaron tercero en el segundo año. Este Claro, era bueno, el tercer pero año y conseguían su segundo vehículo. hasta ese momento, no habíamos ganado carrera. Te comenté hace un rato de que en un determinado momento decidimos con Jorge Asner cortar el tren delantero, hacer un eje de suspensión independiente. Bueno, fuimos a mi primer carrera que ganó en Paso de los Libres. ¿A dónde hay domingo? Este domingo hay fuerza libre. En Paso de los Libres. Exactamente. Y ganamos la primera carrera de cosas. Me acuerdo hasta en este momento de quién nos acompaña, Paco, Tuzanotti, gente de aquella época. Sí. Bueno, así que, y bueno, de ahí... ¿Ganaron la primera carrera? ¿La primera que presentaron ganaron? La primera carrera con el chasis con el eje cortado, tipo de suspensión independiente, ganamos. Ajá. Y con el motor nuevo también, También, perforado. Mirá vos, che. O sea que ese campeonato, que sería el tercer campeonato, sí, ¿cómo salimos ahí? Lógico, lo que pasa es que nosotros, ya te digo, éramos prácticamente los únicos Hablar al micrófono. dentro de la categoría que teníamos un motor de vieja data como era el Forá.
el que tuvo otro No, motor. pero venían haciendo un campeonato. Bueno, Largaron 30, porque eran 30 vehículos probablemente. exactamente, Y en el primer año bajaron al número 7, salieron séptimos. exacto, Después, en el segundo año de competencia, salieron terceros. exacto, así. Y bueno, y ahora en este con el auto nuevo, ¿cómo más o menos te acordás? ¿O fue una campaña más o menos? Porque el automovilismo es re difícil ganar, ¿eh? No es Este, que salís campeón. Creo que el fútbol o otros deportes son más fáciles que el automovilismo. Sobre todo. yo siempre digo que Bueno, ¿y cómo le fue en ese? ¿Me dejás con el chen? en todas las disciplinas deportivas siempre tiene que acompañar la cubotita de suerte. No es que, porque si no, habría 20 Messi, 20 Maradona, 10 Schumacher, No, tiene que 10 haber los Senna. diferentes Bueno, también. entonces yo creo que en todo juega un poquito la cuota de suerte, ¿no es cierto? A veces vos llegás y decís, mirá cómo llegamos, esto estaba desprendido, y llegaste, y ganaste, ¿no es cierto? Y bueno, por eso hablo de la cuota de suerte. Así que, y bueno, pero te digo así, yo tuve la suerte desde que arranqué corriendo, de haber tenido mucha suerte y de haber andado bien, para mí era muy fácil subirme a un auto, a otro auto. Te digo más, en un determinado momento venían otros pilotos amigos y me decían, che, Carlos, dale una vuelta, qué le notás vos? ¿Qué le notás vos a mi auto? Bueno, ¿Qué defecto escucha, tiene? vamos con vos. A ver, después, ese era tu tercer campeonato, no saliste campeón No, todavía. no. El cuarto, ¿cuándo empezaste a ganar? Porque si en 14 años metiste 9, hubo una Bueno, seguidilla de sí, campeonatos. hubieron 3 o 4 años, te cuento como anécdota una. ¿Cuánto? Ponele, arrancaste en tal año y metiste 5 campeonatos Bueno, por seguidos, eso te digo, 4. fíjate, en una temporada, por ejemplo, con la cafetera de la Peña Curuzú, la Peña Cruzú que yo le corrí para la Peña Cruzú, que le corrí para la Peña de Chajarí, este, y bueno, sobre 13 carreras del calendario, yo le gané 11. Bueno, así que imagínate vos que eran prácticamente, Ya era otro vehículo eso. exacto, faltando 3, 4 carreras, yo ya era campeón. Estaba bueno eso. Y ¿Me bueno, entendés? sí. Así que, y bueno, por eso te digo, y de ahí en más, fui acumulando campeonatos, prácticamente en esa época, con el auto de la Peña Curuzú, el auto de la Peña La Gaviota de Chajarí, gané 4 campeonatos seguidos en cafetera, En 4 años. en 4 años. Todo era Seguro. sin ningún tipo de jactancia, te digo, que era toda mía. Sí. Por ahí llegó un momento que decían, no, es que vamos a ir a la carrera, vamos a ir a cosas y sabemos que gana Zapa. ¿Entendés? Claro, En- ya era aburrido. exactamente. Era tipo la Liga de Fútbol Exacto. España. ¿Sí? Hasta que después aparecieron, ya pasaríamos a la El cosa. Fórmula 1 también es medio así, ¿eh? Bueno, ahora se emparejó, pero un tiempo que ganaba Schumacher nomás. Exactamente, voy a mirar y sabía que era Schumacher el Y, que ganaba. y a mí ya me aburre un poco, es un poco roce. Me gusta el chapa chapa, me gusta Es el que, turismo carretera, me es que, gusta es que yo, los zonales son también muy y lindos, bueno, yo muy, siempre, con donde respecto a los corren zonales, riesgos los bueno, pilotos. yo te digo, con respecto a los zonales, por eso particularmente me gusta mucho la Fórmula 2, por ejemplo, o el turismo nacional, por la paridad de autos. Porque la competencia se Hablar al vuelve, micrófono. la competencia se vuelve muy, muy interesante, no porque el auto anda 20 o 30 kilómetros más rápido que los anteriores, no, se brinda espectáculo cuando hay paridad, Cuando están ¿no? todos Cuando parejos. hay Y bueno, y paridad. tu auto tenía Yo un tenía punto más. la ventaja era mía, cierto. Yo largaba, generalmente me caractericé por ser buen largador. Y bueno, estando en primera fila, Era difícil era muy alcanzarte. difícil de que me manoteen la punta. Así que entonces salía y era cuestión de cuidar. Ah, Tal es así buenas que, clasificaciones. como anécdota, hace unos años que me encontré con quién era Al micrófono, hablale, el Carlos. verdadero dueño. Él habla como que estamos en un café los Bueno, dos, chaca, chaca. el verdadero dueño del auto de la Peña Cursu era don Alcides Botero, un señor Sí. estanciero, dueño de supermercado, qué sé yo. Y me dice, mirá, con vos tuvimos la suerte de nunca, nunca, nunca rompiste un auto, nunca rompiste un motor, nunca nada ¿Tuviste algún prácticamente. accidente que diga,
¿Te pegaste el jabón o no? Con cafeteras no. Con la Fuerza Libre, cuando recién comencé, tuve un accidente muy, muy fuerte, muy grave, donde prácticamente le digo que la saqué barata, Seguro. porque era un auto que nosotros habíamos comprado, el primer auto de la Fuerza Libre, habíamos comprado en Misiones, y tenía una jaula de seguridad súper, súper buena. Entonces, me revolqué el auto. Está en la filmación, inclusive en algún momento dado acá en Sauce, yo traje un cassette, hablo de la época ya del cassette, ¿viste? Sí, sí. Y llevamos al cable acá y lo pasamos, el vuelco ese que yo tuve. Y ahí se ve, a medida que iba dando vueltas, 5 o 6 vueltas, volaba el capó, la batería, la puerta. Sí, claro. Todo. Y bueno, yo tuve la suerte, estaba bien atado, toda la suerte de que no me pasó absolutamente nada, Sí, nada, nada, nada. Y gracias bueno, a Dios. ese fue el accidente más grave. Después sí tuve otro vuelco con el Fiat 600, pero mínimo y despacio, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, alguna maniobra que diga, acá me mandé la maniobra, una que haya definido algo, un campeonato, una carrera, Y bueno, o no, como, una que vos digas, acá me la jugué y hice bueno, una distinta, la distinta, como anécdota te cuento, la más distinta que haya. cuando corría en la Fórmula Entrerriana, tenía un motor de 12.500, llevaba 1.624, que lo hacían en Buenos Aires, ¿no es cierto? Nosotros alquilábamos el autódromo de Buenos Aires para probar ese auto. Vengo a Concordia, empiezo a probar, yo ya conocía el circuito por las cafeteras y eso, y bueno, había un sector que le llamaban la curva de los Bobos, y se entraba muy fuerte, se entraba entre los 160 y 170 kilómetros en ese curvón. Y bueno, entro yo y hago trompo, pero con la particularidad de que hago el trompo y me voy prácticamente entre 100 y 150 metros haciendo trompo sobre la pista. Cuando va terminando, el auto me queda prácticamente Derecho para la pista. derecho para la pista, y no alcanzó a detenerse el auto cuando yo la tenía calzada la Pegaste un primera y salí. rebaje y chau. Entonces al otro día aparece en el diario El Sol de Concordia, piloto espectáculo. Claro. Piloto espectáculo Al micrófono. por lo que había pasado, ¿viste? Claro, pegaste varios trompos sobre la pista y Sobre- quedaste apuntando, Mira, rebajaste y te fuiste otra vez. exactamente. ¿Y en qué posición saliste en esa carrera? Te fue más o menos. Sí, la verdad que no recuerdo si digo, mentiría. Pero claro, sí, sí. Pero te No digo, ganaste, pero seguiste. siempre andaba Sí. bien, así que entonces. Bueno, y una de ganar así, una que te metiste en la última curva, así, que un toque, Y bueno, lo saqué para afuera, me sacó para mira, adentro. acá el toque, Le eso puse el auto podríamos decir en la recta que se dio en aquella época cuando yo empiezo con lo que ya era la Fuerza Libre. Yo corría en cafetera para el auto de Sauce, ¿no es cierto? Para el auto de la Peña Cruzú, para la Peña La Gaviota, hasta que después, en un determinado momento, un locutor de radio, que era el que transmitía todas las carreras, hace contacto con la gente de la rectificadora de Paso Los Libres y deciden ellos, por decir así, contratarme como piloto de ellos. Y a partir de ahí empecé a correr. La primera carrera que trajimos ese auto de Misiones, corrí a Sauce. Corrí con quienes fueron pilotos después y había un enjuague ahí entre algunos pilotos de Paso Los Libres en aquel momento. Yo era sauceño, no tenía nada que ver con Paso Los Libres. Y en una curva entre tres pilotos de aquella época de Libre, prácticamente me cierran, porque si no yo le ganaba la carrera. Entonces, yo pienso que la única forma era tirándome por adentro y recostándome al que iba segundo, porque él no iba a poder doblar. Y yo, si me recostaba te a ellos, apoyaste por el me que venía apoyaba segundo. para que él me sostenga y yo no me vaya afuera. Seguro. Y así fue como le gané la carrera a Napo y al Toco Rey. Bueno, Traverso hizo una parecida cuando pasa 3 autos seguidos y tenía 3 autos delante, venía cuarto él o quinto y quedó segundo.
y se mete por el interno, se va apoyando los autos en la curva y queda segundo, primero, no me acuerdo exactamente, pero una maniobra espectacular, de esas que se levanta la tribuna, ¿no? Pero lógico, te digo más, Hablarle al micrófono. eso que vos estás contando, si no estoy equivocado, fue de Juan María Traverso con el Pato Silva. Si no estoy, y te Hay digo más. otra que hace también que le saca la final. Bueno, bueno, Era campeón Silva bueno, por eso te digo, y él le gana también en la última eh, curva el apoyándose. más creo que Sí, fue en el circuito de San Juan, sí, si no estoy pobre. equivocado. Bueno, Se quería matar. En sí, realidad, él falló porque le dio el hueco para claro, meterse, le dejó ¿viste? la puerta abierta, como Sí, se dice. a este loco no le importaba nada. No, Estaba corriendo carreras, pues, claro. cuando era un apasionado. Bueno, entonces de ahí empezaste a meter campeonatos. Metiste 9, 9 campeonatos, 9 campeonatos. 9 campeonatos. Qué bueno. Creo que estoy entre los que más carreras ha ganado dentro de lo que es la Fuerza Libre, ¿no es cierto? El que también ha ganado muchas carreras, claro. Estamos hablando la disparidad que había en un determinado momento de la Fuerza Libre cuando corríamos con motores 4 cilindros y contra motores 6 cilindros, todo dentro de la misma No, y categoría. ahí te comen. Bueno, entonces yo tenía un piloto con quien realmente era carrera tras carrera la lucha en pista, estamos hablando, que era Marino Blanchard, un excelente amigo. Siguen corriendo los hijos Bueno, también. pero inclusive L. él, y resulta que, lógico, corría, imagínate, en aquella época ellos manejaban mucha plata y hacían el motor de ese auto que se llamaba la Coloradita, lo hacía quien en aquel momento era lo máximo que había en Chevrolet en Argentina, que era el ingeniero Josep. ¿Entendés? Ese era lo máximo que había en tema Chevrolet. Y ese le hacía, en aquella época, te estoy hablando cuando, qué sé yo, valía, creo que era 10.000 pesos por O sea que carrera. Blanchard era tu contrario. Él era mi contrario, ¿no es cierto? En los campeonatos. Metió Exacto. algunos él también en remedio. No, indudablemente que sí, porque Sí. ganarle a ese auto era lo más difícil. Imagínate vos que una vez, me dice Alfredo Torre, que era el mecánico de ese auto, me dice, Carlos, yo quiero que vos le pruebes el auto, acá, en el circuito de Sauce. Le digo, bueno, sí, pero déjame dar unas 5 o 6 vueltas para más o menos tomarle la mano, porque si no me subo crudo, ¿entendés? Me dice, sí, dale 5 o 6 vueltas, no hay ningún problema. Y bueno, di 5 o 6 vueltas. Y le bajé 3 segundos el tiempo a Marino Lanchán, que era el piloto del Que era el auto. dueño del vehículo. El auto. Che, y el circuito de Sauce te gusta, ¿no? Es rápido, Mira, es de lo mejorcito de la provincia. yo creo que sí, se fue modificando. Originalmente, no me jacto de nada, pero yo fui uno de los que estuvo haciendo ese circuito. Y les cuento porque en aquella época, cuando hicimos ese circuito, la municipalidad de Sauce no tenía motoniveladora. ¿Cierto? Este, no tenía motoniveladora después vino durante la gestión de Federico Roberto Boese. Este, pero en esa época no había. Entonces, quien estaba al frente de Vialidad Nacional acá, hablamos con él y nos prestó, acá había un campamento grande de Vialidad Nacional, tenían 3, 4 motoniveladoras, nos prestó eso y con eso hicimos el circuito, más la colaboración de un montón de amigos que nos prestaban tractores, cosas para ir haciendo. Eso lo hicimos nosotros, ¿viste? O sea Bueno, que la pregunta ¿es uno de los circuitos más ágiles, más yo lindos de la creo provincia? que Para mí, ver, la traza se fue modificando. Originalmente tenía otra traza, después se fue modificando. Ahora, nos encontramos con que, sin lugar a dudas, y puedo decirlo categóricamente, el suelo, el piso que tiene el circuito Sauce no tiene ningún otro circuito en toda la provincia. Por eso es un circuito muy requerido por todos los pilotos. Cuando vos le decís claro, a Sauce, es te lindo dicen, para correr. es muy lindo, va a correr un suelo Es muy un firme, pavimento, ¿eh? no se desgrana, si está bien compactado, bien regado, Sí, es un asfalto. sí, ¿No es cierto? seguro. Este, así que, Bueno, hacemos un poquito de música y después seguimos con Carlos, ¿eh?